La receta más segura para empobrecerse en el mundo actual no es hacer una mala inversión, es no hacer ninguna. Después de 50 años navegando los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de pánicos, burbujas y colapsos sistémicos, desde la estanflación de los años 70 hasta la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020, he visto este patrón repetirse una y otra vez, como las estaciones del año. Es un ciclo tan predecible como la marea, pero la mayoría de la gente se ahoga en él, porque mira en la dirección equivocada. La gente mira su cuenta corriente y siente una falsa sensación de seguridad. Ven un número, una cifra estable y piensan, mi dinero está a salvo. La mayoría piensa que el objetivo es proteger esa cifra. La realidad es que esa cifra es una ilusión, es un espejismo en un desierto financiero. Ese dinero que cree seguro, ese efectivo en el banco, está perdiendo valor cada segundo de cada día. Y no es un accidente, es un diseño. La economía funciona como una máquina, y una de sus piezas fundamentales es el ciclo de la deuda. Los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo han acumulado deudas a niveles que nunca podrían pagar con dinero real y productivo. Su única solución, la que siempre han utilizado a lo largo de la historia, es devaluar la moneda, imprimir más. Hacen que el dinero que tú has ganado con tanto esfuerzo valga menos, para que sus deudas se vuelvan más manejables. No se trata de una conspiración malvada, se trata de incentivos. Es la única salida que tiene el sistema para no colapsar bajo su propio peso. Y tú estás pagando el precio. Es un impuesto invisible que la mayoría de la gente paga sin siquiera saber que existe. No se trata de cuántos euros tienes, se trata de cuánto poder de compra conservas. Puedes tener 1.000.000 de euros en el banco y ser más pobre cada año. O puedes entender la máquina y posicionar tu capital en activos reales, aquellos que se revalorizan precisamente cuando el dinero fiduciario se deprecia. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, es su humildad para aceptar que no pueden predecirlo. En su lugar, construyen una cartera que funcione como una máquina robusta, una máquina para todo tipo de climas, una que no dependa de que el sol brille, sino que pueda soportar la lluvia, la nieve y el huracán. La gente cree que invertir es arriesgado. La verdad es que no entender cómo funciona el dinero es el mayor riesgo de todos. La mayoría cree que el riesgo está en la acción, en comprar un activo que pueda caer. La realidad es que, en este entorno, el mayor riesgo está en la inacción. El dinero en efectivo es como un cubito de hielo en tu mano. Puede que no lo veas derretirse a cada instante, pero puedes estar seguro de que está desapareciendo. La pregunta no es si desaparecerá, sino a qué velocidad. En mis 50 años de carrera, he aprendido que puedes tener los rendimientos del mercado o puedes tener la seguridad del efectivo, pero no ambos al mismo tiempo. El universo no lo permite en un sistema diseñado para devaluar la moneda. Este principio es fundamental. Entenderlo es el primer paso para pasar de ser una víctima del sistema a ser alguien que navega por sus corrientes. En este vídeo no voy a darte consejos sobre la próxima acción de moda. Eso es ruido. Te voy a dar un mapa, un conjunto de principios atemporales para entender el gran ciclo de la deuda en el que nos encontramos y cómo posicionarte no solo para sobrevivir, sino para prosperar mientras la mayoría se pregunta por qué su dinero ya no compra lo mismo que antes. Estos son los principios que he tardado toda una vida en aprender y sistematizar. Si quieres entender cómo funciona realmente esta máquina y cómo construir tu propia arca financiera, suscríbete, porque en los próximos vídeos vamos a desglosarla pieza por pieza. Para entender la máquina, primero debemos desmontarla. La mayoría de la gente interactúa con la economía como si fuera magia. Ponen su dinero en un banco, lo sacan, pagan con una tarjeta y mientras los números cuadren, no se preguntan cómo funciona. Creen que el dinero es un objeto estático, una medida de valor tan fiable como un metro o un kilogramo. La realidad es que el dinero fiduciario que usamos todos los días, no es una medida fija, es una promesa. Una promesa del gobierno de que ese papel o ese dígito en una pantalla puede ser intercambiado por bienes y servicios. Y el valor de esa promesa cambia constantemente, casi siempre a la baja. En los últimos 50 años, desde que el presidente Nixon rompió el último vínculo del dólar con el oro en 1971, he visto a los bancos centrales de todo el mundo enfrentarse a un dilema recurrente. Cuando la economía se tambalea, cuando las deudas se vuelven demasiado pesadas, cuando estalla una crisis, tienen tres opciones.
Pueden permitir un colapso doloroso, una depresión deflacionaria donde las deudas se liquidan y muchas personas lo pierden todo, como en 1929. Pueden redistribuir la riqueza de forma drástica, a través de impuestos masivos, lo que es políticamente casi imposible, o pueden imprimir dinero. ¿Cuál crees que eligen siempre? Eligen la opción más fácil, la menos dolorosa a corto plazo. Imprimen. Crean dinero de la nada para comprar deuda, para estimular la economía, para rescatar a las instituciones que son demasiado grandes para caer. No es una decisión malvada. Es una decisión de incentivos. Es la válvula de escape de la máquina. Pero cada vez que abren esa válvula, el valor de todo el dinero que ya existe se diluye. Piénsalo como si tuvieras un vaso de zumo de naranja concentrado. Cada vez que el Banco Central imprime, le añade un poco de agua. El volumen total del líquido aumenta, pero la concentración, el poder de compra real de cada gota, disminuye. La mayoría de la gente mira el volumen, el número en su cuenta, y no se da cuenta de que su bebida está cada vez más aguada. Lo que separa a los que prosperan de los que se estancan es su capacidad para ver la concentración, no el volumen. En mis 50 años de mercado he visto este patrón repetirse con una regularidad asombrosa. Tras la burbuja de las .com en el 2000, la Reserva Federal bajó los tipos de interés e inundó el sistema de dinero, lo que sembró las semillas de la burbuja inmobiliaria. Cuando esa burbuja estalló en 2008, la respuesta fue aún más masiva, tipos de interés a cero y programas de quantitative easing a una escala nunca vista. Y después de la pandemia de 2020, los gobiernos y bancos centrales crearon más dinero en 2 años que en la década anterior. Cada crisis es seguida por una dosis mayor de la misma medicina. Esto no es una teoría, son datos. Observa un gráfico del agregado monetario M2 de las principales economías en los últimos 50 años. Verás una curva exponencial que se acelera con cada crisis. Ahora compara esa curva con el crecimiento del PIB real, la producción de bienes y servicios. El hueco entre ambas curvas es la devaluación. Es el impuesto invisible que pagas por mantener tu patrimonio en efectivo. La gente cree que el mayor riesgo es invertir y perder un 10%. La realidad es que mantener el dinero en el banco es una pérdida garantizada del 2, 3 o incluso más cada año, de forma silenciosa e implacable. No se trata de evitar el riesgo. Se trata de elegir qué riesgo quieres asumir. El riesgo volátil y visible de los mercados o el riesgo lento, invisible y seguro de la devaluación de la moneda. La máquina económica parece compleja, pero en su núcleo está impulsada por patrones muy simples y repetitivos que se han manifestado a lo largo de toda la historia. El error más común es pensar que el presente es único y que las reglas han cambiado. No han cambiado. La psicología humana no ha cambiado, y por tanto, los ciclos que ésta genera tampoco. En Bridgewater dedicamos décadas a estudiar cientos de años de historia económica para destilar estos patrones en principios atemporales. Lo que descubrimos es que la economía no se mueve en una línea recta ascendente, se mueve en ciclos. El más visible es el ciclo económico a corto plazo, o ciclo de negocio, que dura entre 5 y 10 años. Es la fluctuación que vemos en las noticias, recesiones y expansiones. Pero operando por debajo de este, como una corriente oceánica profunda bajo las olas de la superficie, está el ciclo de la deuda a largo plazo. Este ciclo dura entre 50 y 75 años, y es con diferencia la fuerza más poderosa y menos comprendida de la economía. Funciona así. En la fase inicial del ciclo, el crédito es accesible, y la deuda crece más rápido que los ingresos. Esto alimenta un boom económico. La gente se siente rica, los activos suben de precio, y todo el mundo pide más prestado para invertir, creando un círculo virtuoso que se refuerza a sí mismo. Lo vimos en los locos años 20 en Estados Unidos, en el Japón de los años 80 y en el mundo occidental desde los años 80 hasta 2008. Pero llega un punto en el que las deudas se vuelven tan grandes que los ingresos ya no son suficientes para pagarlas. El castillo de naipes se vuelve inestable. En ese momento, los bancos centrales ya han bajado los tipos de interés a cero y no pueden estimular más la economía por esa vía. Este es el final del ciclo de deuda a largo plazo. Es el momento que vivimos en 1929 y es el momento que vivimos en 2008 y es donde nos encontramos ahora. Cuando esto ocurre, el sistema se enfrenta a una gran disyuntiva. La carga de la deuda tiene que reducirse. A esto lo llamo un desapalancamiento. Hay 4 formas de hacerlo. 1. La gente, las empresas y los gobiernos recortan el gasto, austeridad. 2. Las deudas se reestructuran o no se pagan, defaults. 3. La riqueza se transfiere de los que tienen a los que no tienen, impuestos. Y 4. El Banco Central imprime mucho dinero. La historia nos enseña que los responsables políticos siempre acaban combinando las 4, pero se apoyan masivamente en la cuarta.
Imprimir dinero es la salida más fácil. Permite devaluar la moneda, haciendo que las deudas que están denominadas en esa moneda sean más fáciles de pagar con ingresos y activos que han subido de precio nominalmente. A esto lo llamo un hermoso desapalancamiento. Es hermoso para el sistema porque evita un colapso deflacionario, pero es devastador para quien tiene sus ahorros en efectivo o en bonos, que son simplemente promesas de recibir ese mismo dinero devaluado en el futuro. No se trata de si el gobierno es de izquierdas o de derechas, es sobre la mecánica del sistema. La máquina está diseñada para sobrevivir, y para ello debe devaluar sus obligaciones. Entender esto no es ser pesimista, es ser realista. Es como un médico que entiende cómo funciona una enfermedad. No lo hace para asustar al paciente, sino para poder prescribir el tratamiento correcto. La mayoría de la gente mira la economía a través de un microscopio, centrándose en el último dato de empleo o en la última decisión de un banco central. La realidad es que necesitas un telescopio para ver el gran ciclo en el que estamos inmersos. Una vez que entiendes la máquina y los ciclos, la pregunta lógica es, ¿cómo te proteges? ¿Cómo construyes una arca financiera que pueda navegar estas mareas inevitables? La respuesta no está en intentar ser más listo que el mercado o en predecir el próximo movimiento. En 50 años de mercado, he visto a los genios más brillantes ser humillados por su arrogancia. Gerencié miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la predicción es un juego de tontos. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la humildad y la diversificación radical. La mayoría de la gente piensa que la diversificación es tener 20 acciones diferentes en lugar de una. La realidad es que eso no es diversificación, es una ilusión. Si todas esas acciones son de empresas que prosperan en el mismo entorno económico, cuando llegue la tormenta, se hundirán juntas. La verdadera diversificación, lo que llamo el santo grial de la inversión, es poseer una cartera de activos que se comporten de manera diferente en distintos entornos económicos. Piénsalo como un sistema, no como una colección de apuestas. Tu cartera debe ser una máquina diseñada para funcionar en cualquier clima, lo que llamamos el All-Weather Portfolio. Para construirla, primero debes entender que el futuro económico puede desviarse de las expectativas de dos maneras principales. El crecimiento puede ser mayor o menor de lo esperado, y la inflación puede ser mayor o menor de lo esperada. Esto nos da 4 posibles escenarios, 4 estaciones económicas. 1. Crecimiento al alza e inflación al alza. 2. Crecimiento al alza e inflación a la baja. 3. Crecimiento a la baja e inflación al alza. La temida estanflación. 4. Crecimiento a la baja e inflación a la baja. Una depresión. Tu objetivo es tener una parte de tu cartera que se comporte bien en cada una de estas estaciones. Por ejemplo, las acciones y los bonos corporativos prosperan cuando el crecimiento es fuerte. Los bonos del tesoro y el efectivo son protectores cuando el crecimiento es débil y la inflación baja. Las materias primas, el oro y los bonos ligados a la inflación son los reyes cuando la inflación sorprende al alza. Una cartera equilibrada no se basa en cuántos euros pones en cada activo, sino en cuánto riesgo aportas con cada uno. Las acciones, por ejemplo, son unas 3 veces más volátiles que los bonos. Por lo tanto, para equilibrar el riesgo, necesitas una asignación mucho mayor en bonos. Una versión simplificada de nuestra cartera All Weather podría ser algo así: 30% en acciones globales, 40% en bonos del tesoro a largo plazo, 15% en bonos del tesoro a medio plazo, 7.5% en oro y 7.5% en una cesta de materias primas. El objetivo de esta estructura no es maximizar los beneficios en los buenos tiempos, es asegurar la supervivencia y un crecimiento estable en todos los tiempos. La mayoría de los inversores construyen barcos de carreras diseñados para la calma. La realidad es que necesitas un rompehielos. Puedes tener la emoción de intentar acertar el mercado o la tranquilidad de saber que estás preparado para cualquier cosa, pero no ambos. El universo no lo permite. El mayor enemigo para implementar esta estrategia no es la complejidad técnica, es tu propia psicología. Es increíblemente difícil mantener oro en tu cartera cuando las acciones suben un 20% al año. Es doloroso mantener bonos cuando la inflación se dispara. Tu cerebro te gritará que vendas lo que funciona mal y compres más de lo que funciona bien. Ese es el camino a la ruina. Se trata de seguir un sistema, no tus emociones. Se trata de entender que el propósito de cada activo en tu cartera no es darte beneficios todo el tiempo, sino protegerte cuando otros activos fallan. Es un equipo, no una colección de estrellas individuales. La teoría es elegante, pero útil sin una aplicación rigurosa. El mayor abismo en la inversión no está entre el conocimiento y la ignorancia, sino entre el conocimiento y la acción. Puedes entender la máquina perfectamente, pero si tu propia psicología te sabotea,
el resultado será el mismo: la ruina. La mayoría piensa que el objetivo de una estrategia es encontrar activos ganadores. La realidad es que el objetivo de una estrategia robusta es protegerte de ti mismo. Es un sistema diseñado para anular tus peores impulsos, la codicia cuando los mercados suben y el pánico cuando se desploman. En mis 50 años de carrera he visto más patrimonio destruido por decisiones emocionales que por cualquier análisis técnico erróneo. Por eso, la primera aplicación práctica no es una hoja de cálculo, es un principio. Sistematiza tus decisiones. Convierte tu filosofía en un algoritmo y síguelo sin dudar. La cartera All Weather es ese algoritmo en la práctica. Veamos cómo habría funcionado en la peor crisis financiera de nuestras vidas, 2008. Ese año, el mercado de acciones global, medido por el índice MSCI World, se desplomó un 42%. Si tenías tus ahorros en un fondo de acciones típico, viste casi la mitad de tu patrimonio evaporarse. El pánico era total. La gente vendía en el fondo, capitulando, convirtiendo una pérdida temporal en una permanente. Ahora, observemos la máquina All Weather. Su 30% en acciones globales habría sufrido esa misma caída. Pero aquí es donde el diseño del sistema demuestra su genialidad. Mientras las acciones se hundían, la economía entraba en una fase de crecimiento a la baja y desinflación. En ese cuadrante, los bonos del tesoro a largo plazo son los reyes. Y así fue. Mientras las acciones perdían un 42%, los bonos del tesoro estadounidenses a largo plazo ganaron más de un 20%. El oro, otro componente de la cartera, también actuó como un refugio seguro, terminando el año en positivo. La parte de materias primas cayó, sí, pero el efecto combinado de estos movimientos contrarios fue lo que protegió el capital. Una cartera All Weather, simplificada, habría terminado 2008 con una caída de apenas un 3-4%. Piensa en la diferencia psicológica. Un inversor perdió el 42% y entró en pánico. El otro perdió un 4% y pudo dormir por la noche, sabiendo que su máquina funcionaba según lo diseñado. No se trata de evitar las pérdidas por completo, eso es imposible. Se trata de asegurar que ninguna estación económica, ninguna tormenta pueda hundir tu barco. La implementación hoy es más sencilla que nunca. No necesitas ser un gestor de fondos. Puedes construir esta cartera usando unos pocos ETFs de bajo coste. Un ETF que siga el índice MSCI World para tus acciones, 30%. Un ETF de bonos del gobierno a largo plazo, 40%. Un ETF de bonos a medio plazo, 15%. Y ETFs que repliquen el precio del oro físico, 7.5%, y un índice amplio de materias primas, 7.5%. El error más común que veo es que la gente modifica la receta. Piensan, las acciones están subiendo mucho, pondré un 60% en lugar de un 30%. O los bonos no dan nada de interés, los quitaré. Esto es como quitar los frenos de tu coche porque vives en una calle plana. No entiendes que los frenos no están ahí para los días fáciles, sino para el día en que aparece una pendiente mortal e inesperada. Gestioné miles de millones a través de estas crisis y aprendí que la verdadera riqueza no es un número en una pantalla, es la tranquilidad. Es la libertad de no tener que preocuparte por el próximo titular apocalíptico, porque has construido un sistema que no depende de un único futuro posible, sino que está preparado para todos ellos. Ahora profundicemos en la mecánica interna de la máquina, especialmente para el entorno en el que nos encontramos, el final de un ciclo de deuda a largo plazo. Como he dicho, en esta fase, la opción más probable y políticamente más fácil es la devaluación de la moneda a través de la impresión masiva de dinero. Los ciclos funcionan como engranes, y el gran engrane de la deuda está girando hacia una era en la que los activos financieros tradicionales, como el efectivo y los bonos, son los más peligrosos. Aquí, el principio clave es diferenciar entre activos de papel y activos reales. El efectivo y los bonos son promesas de pagarte en el futuro con una moneda que está siendo activamente devaluada. Son el hielo derritiéndose en tu mano. Los activos reales, como el oro, las materias primas, e incluso ciertos tipos de acciones de empresas con poder de fijación de precios, tienen un valor intrínseco que tiende a aumentar en términos nominales a medida que el valor del dinero disminuye. La historia nos proporciona un laboratorio perfecto para estudiar este fenómeno. La década de 1970 en Estados Unidos. Tras romper el vínculo con el oro en 1971, el gobierno imprimió dinero para financiar la guerra de Vietnam y programas sociales. El resultado fue una década de estanflación, bajo crecimiento y alta inflación. Durante esa década, el índice S&P 500, ajustado por la inflación, no fue a ninguna parte. Los bonos fueron un desastre, perdiendo poder adquisitivo año tras año. ¿Qué funcionó? El oro pasó de $35 la onza a un pico de más de $800. Las materias primas se dispararon. Esos eran los activos que te protegían de la devaluación. La mayoría de la gente hoy piensa que el oro es una reliquia bárbara. La realidad es que es un seguro contra la mala gestión de las finanzas gubernamentales, y ha cumplido esa función durante miles de años.
No tienes oro en tu cartera para hacerte rico, lo tienes para no empobrecerte. Es la pieza del motor que se activa cuando las demás se gripan. Por eso, ese 7.5% en oro y 7.5% en materias primas en la cartera All Weather no son opcionales, son críticos en el entorno actual. Son tu póliza de seguro contra el escenario más probable del ciclo de deuda. El segundo mecanismo crucial para que la máquina funcione a largo plazo es el reequilibrio. Lo que separa a los inversores que componen su riqueza de los que la destruyen es la disciplina para reequilibrar. El concepto es simple. Una vez al año, o cuando las asignaciones se desvíen significativamente, vendes una parte de los activos que han subido de valor y compras más de los que han bajado, para volver a tus porcentajes originales. 30, 40, 15, 7.5, 7.5. Este proceso parece contrario a la intuición. Tu cerebro te grita que vendas a los perdedores y compres más de los ganadores. Pero el reequilibrio te obliga a hacer sistemáticamente lo contrario. Vender caro y comprar barato. En 2009, después de la crisis, tu parte de acciones habría caído por debajo del 30% y tu parte de bonos habría subido por encima del 40%. El reequilibrio te habría obligado a vender algunos de esos bonos que tanto habían subido y comprar acciones baratas, justo antes de que comenzara uno de los mayores mercados alcistas de la historia. Es un sistema antiemocional. Es la disciplina mecánica que te protege de la euforia y el pánico. Puedes seguir a la manada, comprando en la cima del pánico y vendiendo en el fondo del miedo, o puedes seguir un sistema disciplinado, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. La combinación de una cartera verdaderamente diversificada por riesgo y un reequilibrio disciplinado es lo más parecido a una ley de la física en el mundo de la inversión. No garantiza beneficios cada año, pero maximiza tus probabilidades de sobrevivir y prosperar a largo plazo, sin importar lo que la máquina económica te depare. Hemos recorrido un largo camino juntos en este breve tiempo. Hemos desmontado la máquina económica, hemos observado sus engranajes cíclicos y hemos diseñado un plano para construir nuestra propia arca financiera. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas, no como un conjunto de instrucciones, sino como una filosofía de vida, una mentalidad que te servirá en cualquier circunstancia. La mayoría piensa que el conocimiento financiero es una acumulación de datos, de saber qué acción subirá mañana o cuál será el próximo movimiento del Banco Central. La realidad es que el verdadero conocimiento es una profunda comprensión de los principios atemporales y, sobre todo, una profunda comprensión de ti mismo. Lo que hemos construido aquí no es una estrategia para hacerse rico rápidamente, es un sistema para no empobrecerse lentamente, que es el destino de la inmensa mayoría. Permíteme resumir los principios fundamentales en un marco claro. Principio 1. El efectivo no es seguro. Es una pérdida garantizada de poder adquisitivo. La máquina está diseñada para devaluarlo con el tiempo, para gestionar las enormes cargas de deuda. Aceptar esta verdad es el primer paso para la libertad financiera. Principio 2. La economía se mueve en ciclos predecibles, impulsados por la psicología humana y la mecánica de la deuda. No intentes predecir el próximo movimiento de las olas. Entiende la marea subyacente del ciclo de deuda a largo plazo en el que nos encontramos. Estamos en la fase final, donde la impresión de dinero es la herramienta principal. Principio 3. La diversificación es tu única defensa. Pero no la falsa diversificación de tener muchas acciones similares. Hablo de una diversificación radical entre clases de activos que prosperan en diferentes entornos económicos. Crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. Tu cartera debe ser un equipo equilibrado, no una colección de estrellas individuales. Principio 4. Tu mayor enemigo no es el mercado, eres tú, tus emociones, tus sesgos, tu arrogancia. Por eso el sistema que hemos diseñado, la cartera All Weather, no es solo una asignación de activos, es un mecanismo de defensa contra tus peores impulsos. Es la sistematización de la humildad. Ahora hablemos de los errores que destruirán este sistema si se lo permites. Son los jinetes del apocalipsis de tu patrimonio. El primero es la arrogancia. Creer que, después de un buen año, has descifrado el código y puedes abandonar el sistema. En 50 años de mercado, he visto a las mentes más brillantes ser aniquiladas por la arrogancia. El mercado es una máquina de humildad. El segundo es el sesgo de la acción. La necesidad de estar constantemente haciendo algo, comprando y vendiendo, reaccionando a cada titular. La cartera All Weather está diseñada para que la mayor parte del tiempo la acción correcta sea no hacer nada. Es dejar que el sistema trabaje, reequilibrando solo periódicamente. No se trata de la actividad, se trata de la efectividad. El tercero es la extrapolación. Creer que el futuro será una continuación del pasado reciente. Si las acciones han subido durante 10 años, la gente asume que seguirán subiendo. Si los bonos han sido un buen refugio, asumen que siempre lo serán. La historia nos enseña que los entornos cambian, a menudo de forma abrupta. Puedes tener un rendimiento espectacular en el entorno actual o un rendimiento robusto en todos los entornos, pero no ambos. El universo no lo permite.
El cuarto y más letal es el pánico. Cuando llegue la próxima crisis, y llegará, verás caer una parte de tu cartera. Tu instinto primario te gritará que vendas todo, que corras a la supuesta seguridad del efectivo. Hacerlo es el único error del que no te puedes recuperar, porque vendes en el fondo y te pierdes la inevitable recuperación. El sistema está diseñado para doblarse, no para romperse. Debes confiar en el diseño, no en tus miedos. Este marco completo, la comprensión de la máquina, la aceptación de los ciclos, la implementación de una cartera diversificada por riesgo y la disciplina para evitar estos errores de comportamiento, es todo lo que necesitas. No es complejo, no es excitante, es deliberado, es robusto y funciona. Es el camino de la tortuga, no de la liebre. Y en el maratón de la vida financiera, la tortuga siempre gana. Gestioné miles de millones a través de las peores tormentas imaginables y aprendí que la simplicidad y la disciplina superan a la brillantez y la improvisación en todo momento. Llegamos al final y quiero que te lleves algo más importante que una simple asignación de activos. Quiero que entiendas la filosofía que subyace a todo esto. La mayoría de la gente persigue el dinero pensando que es el objetivo final. Creen que más dinero resolverá sus problemas y les dará la felicidad. La realidad es que el dinero es solo una herramienta, es un medio para un fin, y si no tienes claro cuál es ese fin, acumular más dinero solo magnificará tu vacío. En mi vida, he tenido la suerte de alcanzar un éxito financiero que superó con creces mis sueños más salvajes. Y lo que descubrí en la cima de esa montaña no fue la felicidad perpetua, sino la claridad. La claridad de que el verdadero valor del dinero no está en lo que puede comprar, sino en la libertad que puede proporcionar. La libertad de no tener que preocuparte por las facturas, la libertad de pasar tiempo de calidad con las personas que amas, la libertad de dedicar tu vida a un trabajo significativo y a unas relaciones profundas, en lugar de a la simple supervivencia. La libertad de cometer errores y aprender de ellos, sin que te destruyan. El sistema que hemos discutido, la máquina financiera que puedes construir, no es una máquina para hacer dinero, es una máquina para generar libertad. Es un sistema diseñado para darte tranquilidad en un mundo caótico, para que puedas centrar tu energía mental y emocional en las cosas que realmente importan. Lo que separa a las personas que viven una vida rica de las que simplemente son ricas es esta comprensión. No se trata de cuántos euros tienes, se trata de cuánta vida significativa puedes vivir. El universo te presenta constantemente con un intercambio. Puedes tener la gratificación a corto plazo o la satisfacción a largo plazo. Puedes tener la emoción de la especulación o la paz de la preparación. Puedes tener la arrogancia de creer que sabes el futuro o la humildad de prepararte para cualquier futuro. Pero no puedes tener ambos. Mi principio más fundamental, el que sustenta a todos los demás, es que la realidad funciona de una manera determinada, y tu éxito y felicidad dependen de tu capacidad para entender y operar en armonía con esa realidad. La realidad económica es que el dinero se devalúa. La realidad psicológica es que tus emociones son un guía terrible. La realidad de la vida es que el tiempo es tu activo más valioso, no el dinero. Este sistema financiero es simplemente una forma de alinear tus finanzas con la realidad, para proteger tu tiempo y tu libertad. Al final de tu vida, nadie medirá tu éxito por el rendimiento anualizado de tu cartera. Te medirán por la calidad de tus relaciones, por el impacto que tuviste en los demás y por la sabiduría que adquiriste en el camino. Construye tu arca financiera, no como un fin en sí mismo, sino como la base sólida sobre la que puedes construir una vida de propósito. Olvídate de predecir el tiempo. En su lugar, conviértete en el arquitecto de un refugio que te permita bailar bajo cualquier tormenta, porque la calidad de tu vida no dependerá de tu habilidad para predecir la lluvia, sino de la sabiduría con la que construiste tu arca.